Bienvenidos, gracias por estar acá compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Espero que hayan venido bendecidos, como decía Adriana. Yo me siento bendecido, no sé si ustedes se sienten bendecidos. No nos falta nada, como decía mi mamá, si ya se ha puesto uno con una guapanela y una arepa, tiene comida, ¿no? Amén, eso es una bendición. Entonces, bueno, muchas gracias por venir. Quiero que primeramente oremos, coloquemos esta palabra, esta instrucción en las manos de quién, de nuestro Señor, bajo la guía de su Santo Espíritu, que es el que nos va guiando. Es por el que estamos acá. Si no estaríamos acá, realmente estaríamos en Florida o en otro lado, pero estamos acá gracias a quién, al Espíritu Santo. Entonces, los que deciden cerrar sus ojos, bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos llegar hasta acá. Gracias, Señor, porque has extendido tu mano y nos has proveído esos alimentos, Señor, ese vestido, ese techo, Señor, ese trabajo, Señor, con el que sustentamos a nuestras familias, la salud para nosotros, para nuestros hijos, Señor, ese bienestar, esa protección, Señor. Bendito Padre, te damos gracias por eso y por todo, Señor, coloco en esta mañana a cada uno de mis hermanos en tus manos. Te pido, Señor, te ruego que los guardes, los protejas, los guíes, que en esta mañana nos abras el corazón para que sepamos discernir tu palabra de lo que tú nos quieres decir. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, haciendo un pequeño recorte, estamos en qué serie estamos, ¿quién sabe? En las cartas de quién, de Jessica, en las cartas de Pablo. Entonces habíamos empezado en el primer viaje, él llega a Tesalónica, ¿sí se acuerdan? Primera y segunda de Tesalonicenses. Él llega aquí y empieza a evangelizar como apóstol y a fundar las iglesias como tal en la creencia en nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Jesús se le apareció a él, así como se les apareció a todos después de que resucitó. Acuérdense de quién era Pablo, era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia cristiana. ¿Qué les hacían? Los castigaban, los torturaban, los perseguían, los metían a la cárcel. Pero mire que cuando aparece Jesucristo, mire el cambio que hacen en Pablo. Ya se llama Pablo, le cambió el nombre. Ese cambio de 280 grados de una persona que era asesina, perseguidor, con mucha rabia. Eso sí, porque él estaba confundido. Venía de creer que lo que él estaba haciendo, de acuerdo a la ley, la Torá, estaba bien hecho. Se sentía un ministro del Señor celoso de la palabra, porque era un estudioso, un estudiante de Gamaliel, el mejor maestro de Israel, de Gamaliel. Él sabía mucho de la ley y todo eso. Pero cuando ya llega Jesús y ya llegan los que siguen a Jesucristo, entonces para él no era Dios, era otra cosa, no era el Mesías, sino que era un farsante. Y bueno, ustedes ya saben la historia. Y ahí se empieza a perseguir, pero Jesús hace milagro, porque una revelación es un milagro para cada uno de nosotros, se considera, es un milagro. Cuando Él se nos revela es un milagro, eso no es algo sobrenatural, porque uno ni lo sabe explicar cuando Él llega a la vida de uno. Uno venía como Pablo, con esa vida atrás que no entendía, lleno de religiosidad, lleno de muchas cosas, de cultura, y uno no entendía. Pero uno le pasó lo que le sucedió a Pablo, se le aparece Jesucristo y le cambia la vida, porque ya uno conoce realmente la verdad, porque dice que la verdad nos hará libres. Bueno, entonces recordemos que llegó a Tesalónica, la iglesia, primera y segunda de Tesalónica, escribió esa carta. Siempre la fundaba que ahí tuvo que salir él por la persecución que había de los judíos, esos judíos extremos, ortodoxos, en la ley, digamos en la ley, ellos perseguían a Pablo, le hacían oposición, como se le hicieron a Jesús. Entonces, él salió de allí, salió corriendo y se fue a Berea. Mira, aquí está Berea. Acuérdense de la iglesia de Berea, ¿no? Eran los que les daban la palabra, pero ellos no se contentaban con eso, sino que ellos iban a la escritura a verificar si era cierto lo que les decían. O sea, como que no ponían cuenta.
Después se fueron a Tesalónica. Este es el segundo viaje, pasaron a Tesalónica. ¿Él andaba con quién? Con Silas y con Timoteo, acompañaban ellos dos. Ellos dos, Silas y Timoteo, se quedan aquí en Atenas. Y él sigue hacia dónde? A Corinto. A Corinto. Y ahí pasa año y medio con los corintios. Les voy a explicar entonces. Tenemos en esa primera carta de los Corintios, tiene 16 capítulos y 437 versículos. Y fue escrita por Pablo entre los años del 53 y 55 después de Cristo. ¿Desde dónde escribió? Desde la ciudad de Éfeso. Ya él no se encontraba en Éfeso. La carta como tal, hermanos, tiene un doble propósito. Una carta siempre tiene un propósito, ¿cierto? Entonces, uno de esos propósitos, ¿cuál era? ¿Quién sabe cuál era uno de los propósitos de la carta? Bueno, les voy a decir, el primer propósito de esa carta era corregir los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto, los cuales fueron reportados a Pablo. Y el segundo punto era responder algunas preguntas también que le hicieron a él, de las dudas que tenían. Entonces, Pablo aborda los problemas en los capítulos del 1 al 6 y responde las preguntas en los capítulos del 7 al 16. Les voy a contar un poquito más de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Haga de cuenta Bogotá. En Bogotá hay paisas, hay boyacenses, bueno, hay de todos lados que vienen con ¿qué? Con diferentes culturas, con diferentes formas de hablar, el dialecto. Ese es un cosmopolita, se reúnen muchas personas de diferentes sitios y vienen con diferentes cosas. Bueno, dice que vivían en diferentes lugares del mundo y convivían muchas culturas y estaban abiertos a todo tipo de influencias culturales. Esta era una ruta comercial, en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Mire lo que pasaba allí, los asuntos morales eran mínimos, no le paraban bolas. Y reinaba un espíritu de ¿qué? De la inmoralidad y de la codicia. Naturalmente era muy difícil establecer una iglesia allí y mantenerla pura en esas circunstancias. Mira, aquí sí vemos Corinto, ese Corinto tenía dos puertos, por lado y lado. Imagínense cómo era el movimiento comercial, del dinero y todo eso. Allí se movía mucho dinero. Eso era una colonia de Roma. Bueno, es Grecia, pero es una colonia de Roma, bajo el poderío de Roma. Ellos tenían influencia sobre toda esta zona. Aquí había de todo, aquí había griegos, romanos, judíos, ¿sí me entienden? Entonces aquí se reunía mucha gente, estaba entre dos puertos, y allí, ¿qué es lo que pasaba allí? Dice que por ser esa ciudad inmoral, ¿por qué? Porque en esa ciudad había muchos dioses, como los dioses romanos. En especial en este caso, había un templo que quedaba en el Monte Olimpo, y allí adoraban a una diosa, Afrodita. Esa diosa Afrodita es la diosa del amor apasionado, la belleza, la sensualidad, equivalente a Venus en la mitología romana. Miren lo que hacían aquí, hacían un culto. En ese templo hacían un culto de sexo. Ahí le llamaban un culto sagrado. O sea, y allí habían 1000 mujeres que les decían afrodisías, que es la que se encargaban de hacer eso dentro de ese templo. Porque ustedes saben de dónde viene la palabra, la diosa de ahí, Afrodita. ¿Y saben de dónde viene la palabra afrodisíaca? De Afrodita. Entonces, miren lo que estaba sucediendo. Allí había unos festivales acerca de eso, de la sexualidad y todo eso. Entonces, bueno, eso les quería más o menos contar, de que allí tenían esa diosa y por eso la inmoralidad reinaba en ese pueblo. Imagínense que ahí tenían una palabra. Por ejemplo, aquí dicen que vamos a pueblear, es a pasear. Pero allí tenían otra palabra que se llama corintianizar. Vamos a corintianizar. Imagínense que iban a corintianizar.
Entonces ahí se promovía todo lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual, en especial. Afrodita promovía la prostitución en nombre de la religión. Durante un periodo, 1000 prostitutas sagradas servían en el templo. La inmoralidad de Corinto llegó a ser ampliamente conocida, que el nombre de la ciudad se convirtió en un verbo, algo como así, corintianizar, para indicar la práctica de la inmoralidad sexual. En tal situación no es de extrañarse que la iglesia de los Corintios estuviera plagada de numerosos problemas. Haga de cuenta, cuando la gente se va para Las Vegas en Estados Unidos, ¿a qué van? A corintianizar en la ciudad del pecado. Allá la prostitución es por donde quiera, y así era Corinto. Esas prostitutas hacían ese culto en ese monte Olimpo, en ese templo, en las noches, pero en el día bajaban a seguir con el trabajo. Entonces allí llega Pablo a fundar una iglesia para Cristo. Allí había muchos filósofos, acuérdense que Grecia, filósofos. Allí estaba Platón y habían otros cuantos. Entonces ellos hablaban, la gente les gustaba cuando les hablasen los filósofos, los reunían en un salón reunían a las personas y los filósofos, hablaban de sabiduría y la gente se quedaba lelita, como se dice. Pero ellos cobraban por eso, por la palabrería. Pero entonces llegó Pablo y él también empezó a hablar, pero el trabajo fue el evangelio, a Jesucristo, a un Dios que no conocían ellos. Y la gente cuando lo escuchan, este hermano habla diferente, y lo escucharon. Ahí fue donde unos cuantos judíos y griegos se convirtieron al cristianismo, allí donde se funda la iglesia de Corinto. Este Pablo estuvo año y medio enseñándoles acerca de Jesucristo. Esa iglesia, dice acá que fue establecida entre los años 50 y 51. ¿En qué viaje fue? En el segundo viaje de Pablo. Y pasó año y medio allí. Eso está en Hechos 18, del 1 al 17, que lo quiero averiguar más adelante. Hechos 18, del 1 al 17, ahí está esa parte. Después de salir de Corinto, mantuvo correspondencia y cuidó de la iglesia. Él salió de allí y se fue ¿para dónde? Para Éfeso. Así. O sea, pasó acá a Éfeso y se mantuvo allá. Dice acá entonces, ¿qué problemas habían allí? Porque él funda la iglesia, ¿sí? Ellos quedan débiles en su madurez, porque pues sí les había enseñado, pero ellos estaban en la etapa de crecimiento, pero estaban rodeados de ¿qué? De la inmoralidad sexual, de las prostitutas y de todo lo que se vivía allí. Allí en esa iglesia de Corinto, como en todas las iglesias hoy en día, empiezan a haber situaciones de problemas. ¿Qué pasa? Uno de esos problemas era la división en la iglesia. Divisiones en la iglesia, perdón. Capítulo del 1 al 4, allí se encuentra esa parte. Y en 1 Corintios 1, del 11 al 12 dice, porque he sido informado. Mire, Pablo recibe unos informes y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, los corintios, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros que contiendas y peleas. Y en el 12 que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, así dicen ellos, por eso era la división, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, o sea, de Pedro, y yo de quién, de Cristo. O sea, la iglesia ahí se empezaron a dividir, haciéndose ídolos o fanáticos de cada una de estas personas, de Pablo, de Apolo. Apolos fue otra persona que llegó después de Pablo a predicar el evangelio, sino que él era más elocuente. ¿En qué? En los términos griegos. Por eso, los descrestaban. Entonces, yo soy de Apolo, y el otro no, yo soy de Pablo. Pero yo soy leal a Pedro, porque es que Pedro estuvo con Jesús. Pablo, usted no, pero Pedro sí. Entonces empezaron a fanatizar. ¿Sí? Así como hoy en día. No sé si ustedes han escuchado también en casa de oración. Y hay un grupo, los chuistas. Si él no va a predicar, esa gente no, esos hermanitos no van al culto, porque es que no llegó Chuy. Por eso allá nunca dice si Chuy va a predicar o no va a predicar. Porque si dice que no va Chuy, no van a ir. Los chuistas,
O sea, yo soy de Chuy, yo soy del pastor Raúl. No, yo soy del hermano Alfonso. Y así se dividía la iglesia en Corinto. O sea, que había algunos problemas porque hablaban unos de otros. No, el suyo es mejor, no, el suyo es peor, el otro, y empezaban con esas divisiones. Y ustedes saben lo que pasa cuando empiezan a dividir una iglesia, ¿no? Las iglesias que se dividen, terminan acabándose, porque no hay alguien que realmente tiene claro a Jesucristo y le dice: ya, dejen la pelea, es Jesucristo. Y Jesucristo no está dividido, es uno, Él es el centro, no es Pablo, no es Pedro. Después de Pablo llegaron a Corinto otros maestros como Apolo, Pedro. Los mismos de la iglesia habían elegido a sus líderes favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarles el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Acá dice acá más adelante en el versículo siguiente, que es el 13, dice, en el versículo 13 del mismo capítulo 11, miren lo que dice. Miren lo que les dice Pablo a la iglesia: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo dice porque posiblemente algunos eran más elocuentes, por lo menos el otro predicador. Pero Pablo aclara que él predica el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque, hermano, hay muchos que son palabreros y a la gente les fascina escucharlos. Por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos palabreros existen que están en las iglesias de prosperidad y le dicen a la gente muchas cosas y los engañan con la palabra para sustraer simplemente y van por lo que van, por el dinero de las personas? Porque para ellos supuestamente Cristo es el centro, pero de acuerdo a lo que ellos enseñan, no es eso. Pero a la gente le fascina y esas iglesias son súper llenas. El favoritismo de la iglesia hacia un maestro líder, yo voy a la iglesia si predica fulano, o fulano predica mejor que los demás, porque es más sabio, o porque lo hace de mejor manera. Y les hablaba ahorita de los chuistas. La instrucción de Pablo en 1 Corintios del 1 al 10, entonces aquí dice en el 10, dice: os ruego pues, hermanos, aquí está la respuesta, miren lo que les dice a los corintios, les dice: por favor, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no por mi Pablo, sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, porque que estéis perfectos, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren lo que les instruye aquí Pablo a ellos: que permanezcan unidos hablando de lo mismo. ¿De quién? De Cristo, no hablen de nadie más. Hermanos, debemos hablar de un mismo lenguaje que es el de Cristo, ya que la iglesia no es un concurso de popularidad, el que tenga más likes o visitas en las redes. Debemos entender que el centro de todo es Cristo y nadie más. Todos, inclusive sus favoritos, no son más que unos simples siervos de Dios. Y ya. Es el centro de todo, ¿quién? Jesucristo. Y debemos estar unidos solamente a Él y ser leales y fieles a Jesucristo, que fue el que dio la vida por nosotros. Ese es el Hijo de Dios. El resto somos unos seres humanos simples, somos bárbaros. El segundo punto, que había otro problema, ¿cuál era? La inmoralidad. La inmoralidad sexual está del capítulo 5 al 7, dice: unos se acostaban con otros ¿en qué? En fornicación. En especial, un hombre se acostaba con su madrastra. Y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que le hablaba hace rato, que trabajaban ahí. Y había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Imagínense, la iglesia aprobaba eso que estaban haciendo esos hermanitos. Hoy en día, si ustedes ven, hay muchas parejas que no viven en matrimonio, están viviendo en fornicación. ¿Y cómo van los líderes eso? Normal. Esperemos a que miren cuando se casan y no les dicen nada, no son piedras de tropiezo.
y viven en condenación, y viven en pecado, y venga y sirva. Esa no es una respuesta santa. Ya. ¿Quieres ser cristiano? Ya. Pero eso es lo que está sucediendo, hermano. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Corintio, y acá también en muchas iglesias sucede lo mismo. Entonces, y hay una persona que decía que eso estaba bien. Ellos decían, somos, así, eso es lo que decía, mire, utilizando la palabra, decía, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin, ¿cierto? Entonces no hay problema, dicen ellos, en que en ajustarse en comunicación, no había problema. Pero en 1 Corintios 5:1 dice, sé sabio que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Ahí es donde narra Pablo, diciendo que había alguien que se estaba acostando, ¿era con quién? Con la madrastra. Imagínense ese caso. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos, imagínense. Así lo trata Pablo, o sea, les dice, esto es grave, es que estamos en la iglesia de Cristo, esto es grave, esto es serio, y miren lo que están haciendo. Pero Pablo ante esto dice que sí hay un problema. Dice, en 1 Corintios 6, del 12 al 20, dice 12, todas las cosas me son lícitas, miren, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras despedirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice él. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo? Es un solo cuerpo. Cuando las personas tienen relaciones sexuales se convierten en uno solo, en espíritu y en cuerpo. Porque dice, los dos serán una sola carne, ¿sí ven? ¿Una sola qué? Carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Miren lo que manda Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es delicado esa parte del pecado. En el 19 dice, o ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, la casa o el templo del Espíritu Santo viene siendo ¿cuál? El cuerpo de nosotros. Entonces hay que cuidarlo, tanto en eso como en otras muchas otras cosas, la alimentación y otras cosas. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido ¿qué? En el 20, comprados por precio, pero no cualquier precio, precio de sangre, porque Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se hizo y se fue a una cruz y entregó hasta su última gota de sangre y sufrió por nosotros, nos compró a ese precio. Glorificad, dice acá pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ante el caso del hombre que se acostaba con su madrastra, Pablo instruye acerca de la disciplina que se debe aplicar. Eso no se puede quedar así. Entonces, con respecto a ese caso, dice, y aún se hinchan ustedes de orgullo. Les dicen, oiga, ustedes sí son el colmo, ustedes se orgullecen de eso que hizo este muchacho. No, están equivocados. Deberían llenarse más bien de tristeza. Porque esa es la diferencia del inconverso al que ya es en Cristo, porque el inconverso peca y dice mentiras y fornica y le parece normal. Y dice, no, pues yo soy un hombre con las que quiera y no pasa nada, ¿cierto? Pero eso era en el mundo, allá no se sabe, allá no se conoce a Cristo. Pero acá, siendo ya cristianos, hablando de esa manera, imagínense los inmaduros. Entonces les dice, deberían llenarse de tristeza, de pena. El hombre que vive en semejante situación debe ser ¿qué? Miren lo que manda Pablo. Y ustedes dirán, no, le falta el amor de Dios, ¿cierto? Porque le dice, debe ser expulsado entre ustedes. Por eso hay cosas que vienen en el Evangelio y decimos, eso es muy duro. Ese no es el amor de Dios. Ese Pablo se equivocó. Pero miren lo que dice, debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo que estoy en el espíritu como si estuviera presente. He dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu y también el poder de nuestro Señor Jesucristo estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a quién? Qué duro es
que ¿qué? Para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu se salve cuando el Señor venga. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos, les dice. Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de la masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. ¿Qué les está diciendo? ¿Una manzana podrida pudra? Casos de pastores que después del culto existen. Yo vi una noticia en Pasto, Nariño, un pastor, después de dar el culto, se iba al cuarto pastoral, o como se llame, sino que las muchachas que entraban ahí, hay una que lo grabó y lo sacaron en la noticia. Él practicaba sexo allí dentro después de los cultos. Es algo muy similar, que existe hoy en día, como dicen, eso ya fue en Corinto, no, existe. Y muchos otros casos, porque hay un pastor de una iglesia por allá que le dio la carrera a una muchacha, le dio la carrera de psicología y le daba trabajo, pero después empezó a cobrar y empezó a aprovecharse de ella con la palabra, le decía una cosa, que esto era santo y no sé qué. Fue tanto la cosa de ese pastor a esa muchacha que la muchacha decía ahí en las noticias que yo leí que la muchacha sentía ganas de tirarse en el carro porque la tenía bien acosada ese pastor. Entonces eso está pasando. Eso pasa porque utilizan la palabra para manipular a las ovejas que llegan, que buscan a los líderes que se unen en fornicación. Igualmente las ovejas también llegan a los líderes, llegan con las ovejas, me refiero al sexo femenino, llegan a los líderes y los hacen caer en fornicación. Tercer punto, otro punto, pleitos de cristianos ante los incrédulos. Eso está en el capítulo 6 del versículo 1 al 11. Dice, cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro porque va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo, ¿acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar a quién? Al mundo. O sea que nosotros vamos a juzgar a quién? Al mundo. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños entre ustedes? ¿No saben que incluso los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? ¿No? Hasta los ángeles vamos a ser jueces. Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, cotidiana. ¿Por qué no ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? Dispuesto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con la capacidad suficiente para juzgar un asunto entre los hermanos? No solo se pelean unos con otros, sino que llevan sus pleitos ante los jueces, ¿qué? Paganos. O sea, ¿qué habla acá? Que los mismos cristianos tenían peleas, conflictos, porque no, si yo le presté una plata, entonces el cristiano no le quiere pagar al hermanito, entonces se va ante un pagano, ante un inspector de policía pagano, con una autoridad competente, a colocarle la denuncia o la demanda. No, es que el hermano de la iglesia no me quiere pagar y el otro es pagano. ¿Cómo es eso? El pagano juzgando a los cristianos. Aquí le llama la atención y le dice, no, a sus líderes, vayan al pastor, al líder, que él les arregle sus problemas. Pero estos estaban yendo a los jueces, a los inconversos, a los que se, imagínense, no, vengo a denunciar a mi hermano de la iglesia. Y no son pues cristianos. Eso era una persona. Pero mire cómo colocaban en vergüenza el evangelio de Jesús. Eso es lo que les dice acá en este problema. Arregleron entre ustedes. ¿O sabe qué? Como le pasó a alguien por ahí, que prestó un libro en la iglesia. Y cuando lo fue a reclamar le dijeron, no, usted no ha prestado nada. Se fueron de ahí. ¿Qué hizo? Ya no fue ante, no sé, ¿no? O ante un converso. Ay, mire lo que pasa. Porque van a hablar desde quién? De los cristianos. Y los cristianos son de Cristo. Van a hablar desde Cristo. ¿Cierto? No, esa persona dijo eso, sino de Dios. Lo regala. Pero me lo robó. Existe. Pero dejó más bien eso, permitió que lo robara. Así que con él. Pero es mejor eso. No hacer lo que hacemos con ellos. Dice.
matrimoniales. Capítulo 7, del 1 al 10. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. ¿Sería preferible no casarse? Es que yo de como que no casarse. Entonces, pero por el peligro de que de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, por lo que están rodeados de tanta perversión sexual y inmoralidad. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Mire esa instrucción. Deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a quién? A su esposo. Y cuando de casa ya no es de uno, es de esposo. Y el esposo no es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. Mira lo que está diciendo acá. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse o controlarse, Satanás nos haga pecar. Miren lo que está diciendo acá, una instrucción muy de lo que sucede hoy en día. Sucede mucho. Nosotros los hombres, que siempre estamos listos, las mujeres no están listas, pero nosotros siempre estamos listos para estar con nuestra esposa. Pero miren lo que ponerse de acuerdo con la esposa. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a estar ahí, dándole sus pensamientos. Pasan cosas, ve una cosa, entonces siempre va a estar ahí. Por eso la mujer es la protección de uno, siempre tiene que estar ahí con uno y uno con ella. Bueno, todo esto lo digo como concesión, como mandamiento, personalmente. Quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, y a unos de una clase y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar, como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que qué. Exactamente. Pero a los que ya están casados les doy este mandato. Mira, los que ya están casados, no es mío, sino de quién, del Señor. Que la esposa no se separe de su esposo. Algunos que estaban en contra de la inmoralidad sexual de los corintios rechazaban tanto el sexo, miraban esa perversión y rechazaban tanto el sexo como el matrimonio, el pensamiento de ellos, ya que la iglesia de Corinto estaba alborotada por la inmoralidad que la circundaba, o sea, que la rodeaba. Y le preguntaban a Pablo, ya que el sexo es pervertido, ¿deberíamos abstenernos del matrimonio y separarnos de nuestra mujer que no es salva? Esas preguntas que hacían, ¿cierto? Y eso es lo que dirá una persona que tiene el esposo o la esposa y conversa. No, me separo de ella, pero no, realmente no debe ser así. Mira lo que dice aquí, que lo que une Dios no lo separa quién, no. Y si se separa, esa persona ya no tiene que casarse y irse a juntar con otra, mientras que la otra persona vive, porque va a cometer adulterio o fornicación. La tiene que quedarse sola. Algunas veces he escuchado que hay pastores que se han divorciado varias veces, y sí lo he escuchado, que se casaban conmigo, pero ¿cómo dice el pastor? Y mire lo que dice la palabra. ¿Por qué no obedecen? 5. Otra pregunta acerca de la comida. Está en el capítulo 8, en el versículo 10. Había un problema de división entre los judíos y los no judíos en cuanto a la carne sacrificada a los dioses griegos y romanos. 1 Corintios 8, 1 al 13. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer, pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo, en la tierra existen esos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, que es Jesucristo, porque en todas las cosas existen, e incluso existimos nosotros. Pero no todos conocen la verdad.
Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses, y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, ¿eh? Claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en la fe, porque si tú sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos, y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo, y así tú por tu conocimiento haces que se pierda tu hermano débil. Por Cristo también murió. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de la comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Una persona testigo de Jehová, y ustedes saben que ellos tienen el pensamiento que no pueden comer carne que venga con sangre. O sea, que ellos no comen relleno, pecado. Pero si él viene y se está en el proceso del cristianismo, llegando al cristianismo, y él todavía tiene ese, y usted dice, no, y usted empieza a comer esa rellena, pues él es débil, y él se puede desanimar. Vea, este cristiano, o sea, está pecando, lo ve como pecador al comer eso, porque para él es pecado. Entonces, por amor al Señor, por amor a esa alma que está llegando a Cristo, no coma. Bueno, listo. Cuando él ya madure va a entender que eso no es pecado, por lo que dice acá. El Señor no lo va a condenar porque coma o no coma, o es peor porque no coma. Eso no tiene nada que ver. Toda la comida es del Señor, ¿sí? Pero por amor a esa persona que es débil en ese pensamiento, pues no debe hacer, ¿sí? O sea, dar como ese testimonio, ese ejemplo, para que esa persona llegue a los pies de Cristo, ¿sí? No sé si les queda claro. Bueno, dice, entonces el sexto, viene ya la otra pregunta, la adoración. ¿Cómo es la adoración? Entonces Pablo enfoca el desorden había un desorden en la adoración. La gente estaba participando de la cena del Señor sin confesar su pecado. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna